preocupe y el bolsillo no da para más. Señores, me voy a hablar con los fiscales que nos acompañan. Doctora Cuñarro, ¿cómo le va? Hola, Doctor Rosario. de Bedia, un gusto. Hola, Rosario. Que vengan al programa realmente. Antes de hablar, le voy a explicar a la gente que el fiscal de Bedia, para que usted sepa, para ponernos más o menos en clima de lo que pasa con la justicia, investigaba la venta de acciones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES. Y entonces denunció por este tema al titular del Banco Central, al titular del ANSES, Emilio Gasa Bilbaso, que luego el doctor Bonadío lo cita a indagatoria, más o menos esto pasó en mayo, indagatoria para el 7 de agosto, pero dijo que después no tenía mucho tiempo, está muy ocupado Bonadío, así que no le tomó declaración indagatoria. Yo digo todo esto porque después nos quejamos de la justicia y con razón, porque los jueces tienen que investigar lo que deben investigar también cuando un gobierno está al mando. La conclusión es que el doctor de Bedia fue desplazado. ¿Viste cómo es todo? Hay otra historia. Por eso están aquí. A ver si me ayudan a pensar un poquito qué está pasando con esta, yo no digo justicia, con el Poder Judicial. Sí, un temita de acá, para que la audiencia entienda. Fui desplazado de la UFICES, que es una unidad que investiga delitos de la seguridad social. Yo soy fiscal en el Fuero de la Seguridad Social y fui desplazado de esa función. Mónica. Mónica. Bueno, no, yo creo que no digo nada nuevo, sigo que lamentablemente por muchas cuestiones que superan un programa, la gente ha perdido la confianza en la justicia. El acceso a la justicia para el televidente que es pobre es caro e inaccesible. Para el de la clase media, tampoco. Y en las causas que de alguna manera tienen que ver con fenómenos de delitos complicados, de cuello blanco y de corrupción, son causas que tardan varios años. Ahora, doctora, la gente ha perdido la confianza en la justicia. Digo porque lo dicen las encuestas. Sí, o la recupera cuando hay un fallo que está acorde a algo que ya tiene predeterminado. Es decir, ya tiene hecho un juicio de determinada situación. Si la justicia falla en ese sentido, dice viva la justicia, qué bien que está la justicia. Si falla en contra, dice esta justicia que no investiga nada, no puede ser. Bueno, no sé, a ver, por ahí voy a decir cosas que a la gente no le van a resultar simpáticas. Bueno, vamos. Pero es mi obligación. Soy abogada y profesora de la facultad como fiscal. Si hay un señor que cometió un hecho de violación, ¿sí? Supongamos un hecho de violación a una menor, digo para ponerlo lo más cruento que sea el ejemplo. Y viene la fiscalía a decirme, doctora, ¿queremos la pena de muerte? Tengo que decir, no. ¿Queremos que en 2 días esté en juicio oral? No. ¿Qué cosas sí le puedo decir? Voy a hacer lo imposible para que esa mujer, en general son mujeres o niñas, no sean revictimizadas. Sí, lo voy a prometer y lo puedo cumplir. Haré lo imposible para que eso llegue con pruebas válidas, no con pruebas nulas, a la etapa del juicio oral, para que en un juicio los jueces, que no son fiscales, se absuelva o se condene. Ahora, la gente puede querer los tribunales de la Inquisición o puede haber marchas. Bueno, lamentablemente hay que decirles, ¿quieren eso? Si yo, digamos, como fiscal, hago mi tarea. Bueno, eso no es justicia, eso es venganza en todo caso. Exactamente. Primero que eso no es justicia y es venganza. Y segundo, de querer hacerlo, no es que Argentina puede ser parte del primer mundo para lo que le gusta y no es parte del primer mundo para lo que no le gusta. Bueno, por eso yo hablaba respecto de la credibilidad. Sí, no, digo de los instrumentos de derechos humanos. Sí, está claro. Digo, Argentina se comprometió y es parte de más de 20 instrumentos de derechos humanos que internacionales, están internacionales. Entonces, o somos primer mundo para todo, esto es formar parte de esos instrumentos, o si no, lo que hay que hacer es denunciarlos a todos y seremos sancionados. Lo que pasa es que la justicia es un valor. Como valor la debe descubrir o redescubrir la sociedad y en los casos concretos la justicia es un valor que hay que descubrir después de un proceso. El proceso se conjunto concatenado de actos tendiendo a un fin, a descubrir la verdad para esclarecer un hecho. El problema que se presenta a veces es que tiene que ver con el tema de justicia y medios, aunque la justicia es el valor, no el Poder Judicial. El Poder Judicial es el órgano
que tiene que descubrir en el caso concreto ese valor. Pero ¿cómo se relaciona con los medios? Y acá viene el problema y a veces la confusión, y hay que esclarecer, porque el juez resuelve de acuerdo a las pruebas arrimadas a la causa. No debe resolver pero, doctor, ni por emociones colectivas. Eso es lo que está escrito y yo lo entiendo. Claro, pero no puede resolver ni por nosotros nos emociones encontramos, no, ya sé, colectivas. pero, a ver, ¿cómo explicamos, por ejemplo? A ver, tomo el caso de los cuadernos porque es la más trascendente en estos días. Que un juez se hace cargo de una causa que no le corresponde, que no fue a sorteo, que se inicia una causa con fotocopias que no se pueden peritar, que no se garantizan en los allanamientos la presencia de los abogados. Digamos, está todo mal, pero la sin verdad, embargo las cámaras dicen siga adelante. Pero la verdad, ¿me explican ustedes? cualquiera sea la circunstancia de cualquier causa, la verdad es la que está acreditada, en los hechos acreditados en la causa, en el caso, en el expediente, en lo que fuera. Y no pero el expediente no puede abrir de cualquier manera. Y no, ni lo que la opinión pública quiera, ni lo que un sector del poder económico quiere que la sociedad crea que esté acreditado en una causa. Porque entonces se estaría construyendo la verdad, que es la que está en el expediente, que es la adecuación de la inteligencia a la realidad del caso concreto, y estaría por otro lado una verdad, entre comillas, construida en los medios, que no es la verdad del caso. Y ahí viene después la desazón. La gente dice, pero ¿cómo? ¿No era tal cosa? No. Pero ¿cómo que no? En televisión, placas, radio estaban diciendo que estaba acreditada tal y tal circunstancia. Y después no pasó nada. Pero en el expediente no estaba Es que en el eso. expediente no estaba. Y lo que no está en el expediente no ocurrió. Y lo que no está en el expediente, pero sí está escrito en los códigos y no se cumplen, ¿qué pasa con eso? Cuando hay jueces que no cumplen con los códigos. Vos mencionabas, por ejemplo, mencionaste, sí, porque está ahora... Sí, en boga, digamos. En boga, o de moda. Está de moda, como se dice, está de moda. Si fuera cierto lo que vos decís, que solamente un fiscal, digamos, es la tarea que yo hago, pero que no puedo revisar causas que no conozco. Por eso hablo en potencial. Si fuera cierto que lo único que hay son fotocopias, es decir, indicio. Si fuera cierto, como se inició vos decís, así, con un indicio. Si fuera cierto, como vos decís, que la denuncia se inicia con una denuncia que le llevan a un fiscal y no la manda a sorteo. Si fuese cierto en potencial, si fuese cierto que solamente que con fotocopias se detuvieron 13 personas, si fuera cierto que los coimputados, ¿sí? Hay una banda, y el coimputado te habla, te dice ABC, perdón. Lo que te dice el coimputado... Hay agua, ¿eh? Sí, lo que te dice el coimputado... Se atraganta, mire, con el caso. Ese es el problema. Bueno, Uno empieza a hablar de esto que está tan complicado. Estoy con que neumonía. El valor de una persona que forma parte de una banda no es lo mismo que un testigo bajo juramento. Esto lo sabe cualquiera. Si todo lo que vos decís es así, dudo que llegue a juicio oral. Ahí está, a ver, Néstor. ¿Cuál es la tarea nuestra? La tarea de un fiscal es que cualquier proceso llegue a debate oral y que se lo absuelva o se lo condene. No hay otra tarea. Por la información que tenemos, yo me permito discrepar con la fiscal, lo van a sostener la investigación en todas las etapas que están por delante, pese a que hay apelaciones, pedidos de nulidades y recusaciones múltiples, pero la Cámara Federal en primera instancia y luego la Cámara de Casación están dispuestos a sostener, a menos que haya una grosería más grande de las que ya hay, a sostener la investigación hasta el momento que llegue a juicio. La causa va a tardar no menos de 2 o 3 años en llegar a juicio y ese será otro momento de la Argentina, del Poder Judicial y sobre todo de la política. Bueno, mi respuesta a eso. ¿Por qué los fiscales en Italia tienen un gran prestigio social? ¿Porque son más lindos? ¿Porque son más capaces que nosotros? ¿Porque tienen una mejor ley que nosotros? No. Porque son fiscales que dieron la vida luchando contra la mafia, con pruebas justas, porque encabezaron procesos que tienen que ver con corrupción. Y esos fiscales están pidiendo ahora a nuestros colegas información de las causas porque se ha descubierto y han pedido la indagatoria de gente de Techín vinculada al tema de sobornos. Es decir, lo que le quiero decir a la gente es, las causas de sobornos en Italia, las causas de la mafia, si uno tiene que dar un ejemplo, la Facultad de Asociación Ilícita da la mafia, no es que hay 4.000 ejemplos. El Lavallato,
pueden gustarle, no gustarles Moro. El caso Gürtel en España, busquen en internet, son casos que están estudiados y que logran consenso social porque los fiscales y los jueces, siguiendo pruebas obtenidas válidamente, llegan, en estos casos a condena, pero llegan a absoluciones, llevando la causa a término. Puede ser que sea lo que dice el colega Néstor Espósito, puede ser lo que hayas dicho vos, es potencial. Pero como abogada, como no juré por el papel de diario para envolver los huevos, sino por la Constitución, no puedo estar de acuerdo con 3 artículos de la Constitución y el resto de la Constitución usarla para nivelar una mesa a la que le falla una pata en tribunales para ser gráfica. Y la gente tiene que entender que estos elementos que tenemos los fiscales, como la garantía de independencia, no son privilegios nuestros, sino de ellos. Porque la mayoría de la gente, cuando es detenida, no puede pagar grandes estudios de abogados. ¿Está claro? Y la mayoría de la gente que está detenida es por poco menos que algunas otras cosas. Entonces, ¿yo qué deseo por el bien de la comunidad y de la sociedad cuyos intereses represento, y es un alto honor, que el proceso vaya a tribunal oral y que ahí se resuelva si hay absolución o no a la brevedad posible? Por ejemplo, si hay un montón de gente que se arrepintió y ya hay un montón de gente indagada, bueno, saquemos la cuenta, en 10 días tendría que estar el procesamiento, después del procesamiento que hagan un pase por 346 y que a fin de año manden la causa a juicio. Bueno, punto. A ver, doctor de Bedia. No, a mí me parece que el tema central, los casos emblemáticos no suelen ser la realidad del mundo judicial. Los casos emblemáticos, obviamente, los medios hablan, necesitan hablar, estamos todos interesados, nos importa sobre todo cuando se plantea un tema que tuvo que ver con gestión del Poder Ejecutivo y que estuvo muchos años en el gobierno. Pero no es la gran realidad del mundo judicial. Hay miles y miles y miles de causas que no tienen esa resonancia. Y nosotros como fiscales debemos defender la legalidad constitucional y defender los intereses generales de la comunidad en todas las causas por las que pasa por nuestras dependencias. Y acá el tema central, para ser acá, cumplir realmente la función en un Estado de Derecho que marca la Constitución, tenemos exigencias. Parte de esas exigencias es, una, la autonomía, otra, la imparcialidad, la independencia en relación al poder económico y al poder ejecutivo y a todo el poder del gobierno en general. Y el problema que se presenta con la mediatización de las causas judiciales es que esto puede llegar a lesionar la imparcialidad, la independencia. ¿Por qué? Porque se corre riesgo que la judicatura tome decisiones seguidas por emociones colectivas. Y las decisiones, que la decisión no es solo de una sentencia, de cómo conducir el proceso, Está claro eso, de doctor. cómo organizarlo, Permítame debe que- responder a una cuestión derivada del derecho vigente. Está clarísimo. Néstor tiene una información. Hablando de los tiempos, de la justicia y de cosas que se aclaran más rápido y otras no. Último momento, información. Néstor, vamos. Acaba de ser sobreseída Lorena Triaca, la hermana del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, fue sobreseída. ¿Recuerdan aquella causa en la que se originó una serie de denuncias que forzó la renuncia de familiares directos de ministros y funcionarios de alto rango? Claro. Bueno, estaba acusada Lorena Triaca de haber recibido contrataciones directas por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires a su empresa personal a partir de la influencia que ejercía su parentesco directo con el ministro que antes había sido diputado. ¿Y que se pudo probar que esa transferencia no existió, que esos contratos no se dieron? Según la resolución del que acaba de firmar el juez Julián Ercolini, lo que hubo no genera una incompatibilidad entre la función privada que desempeñaba en la empresa y lo que hizo como funcionaria pública. Es decir, A ver si entiendo, Néstor, los contratos se dieron, pero no estaban relacionados con el apellido Triaca. No, estaban relacionados con el ¿y apellido entonces? Triaca. De hecho, bueno, en este caso, el fiscal Jorge Dilelo y el juez Ercolini consideraron que estar simultáneamente de uno y otro lado del mostrador no fue delito. No me pidas que te explique cosas que no puedo explicarte. Esto No, es lo que perdón, dice la perdón. resolución. Yo La soy- resolución dice esto. Yo soy inexigente, a veces quiero entender.
Porque, bueno, voy a preguntar a los fiscales, ¿te parece? Casi todas las Capaz que denuncias... ellos me explican, yo a veces no entiendo nada de lo que pasa en la justicia. Varias de las denuncias que yo No hice creo. como fiscal de oficios en defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a varios funcionarios y a varios también sectores del poder económico. También empresas. A los funcionarios, sí, muchas empresas, Sí, pero a sí. los funcionarios tenía que ver porque Las atendían empresas de Lázaro Báez, de Cristóbal López, de Exactamente. Ángelo Calcaterra, todas esas Todas empresas. esas denuncié. Pero a los funcionarios tenía que ver porque atendían de los dos lados del mostrador. Pero no se puede atender de los dos lados del mostrador. Obviamente, no. Y esto también, cuando nosotros hablamos de corrupción en todo sentido, hablamos en estos. Si la corrupción no es solamente estar con los bolsos tirándolos por un convento. No, y hay todo un tema que va por un circuito financiero. Ejemplo, el Fondo de Garantía Ahora, doctor, de Sustentabilidad. dígame una Sí. cosa. A mí me intrigan estas cuestiones, ¿no? Cuando lo sacaron de la unidad investigadora, ¿alguien le dijo algo? ¿Cómo le dijeron? Mire, se tiene que ir, ahora no está más acá. Usted seguro preguntó, ¿pero por qué? Yo me entero por una resolución del Procurador General de la ¿Y Nación. qué? Del doctor Eduardo Casal. Sí, ¿Y qué dice el procurador? Que dice que me... Reestructuración. Porque el tema es así, yo había tenido una conversación con él, con gente de la Procuración, en el que ellos me dijeron que había un problema muy serio en el foro laboral, en el foro del trabajo, y me dijeron, yo soy fiscal de Seguridad Social por concurso. Y hay un foro laboral, tiene un problema de déficit de fiscales. Hay 10 fiscalías y 4 fiscales. Hay fiscales que tenían la suya y subrogaban otra y necesitaban fiscales de seguridad social que subroguemos. Me preguntaron si me interesaba. Le dije, obviamente, porque mi vocación tiene que ver con todo el campo de los derechos sociales. Si es necesario, aparte, el Ministerio Público tiene como una verticalidad y los fiscales tratamos de entender, de trabajar en conjunto por la unidad de actuación, lo manda la Constitución Nacional. Pero le aclaré, pero yo coordino la OFICES y quedamos en que yo iba a seguir coordinando la OFICES. Y bueno, me fui, planteé más cosas para la OFICES, que nombren a su vez al secretario. Pero en ningún momento actual le dijeron que había coordinador. molestado las No, me denuncias dijeron, presentadas. perfecto, quédate tranquilo, bárbaro, todo muy bien. Y después me entero de una resolución que recibo a mi correo electrónico en el cual me desafectaron del OFICES. A mí, obviamente, que me dolió... Perdóneme, doctor, discúlpeme que lo interrumpa. En la resolución lo que dice es que usted había pedido irse. Claro. Exactamente. ¿Usted no había pedido irse? Y lo que yo había pedido era nada más que nombren a un secretario coordinador del OFICES y yo seguir a cargo del OFICES. ¿Se da cuenta que lo que está Pensá, diciendo es que la obviamente, resolución es ideológicamente falsa? Dice algo que Obviamente, no pasó. pensá esta situación, estas circunstancias. ¿Para qué voy a pedir yo que nombren un coordinador del OFICES si no voy a seguir? Segundo, todas las unidades del Ministerio Público Fiscal tienen un coordinador. Todo esto pasó después de presentar Sí. la denuncia contra el titular del ANSES, el titular Sí, del Banco sí, Central y Caputo, las empresas. sí. Y todas las unidades tienen un secretario que coordina y el fiscal a cargo. La mía, la OFICES, era la única fiscal que el coordinador era el fiscal. Entonces, yo le digo, acepto la fiscalía laboral, obviamente, sí, pero me nombran un coordinador en la OFICES. Y yo no proponía cualquiera. El secretario de la OFICES es excelente, un gran trabajador, le dije que lo coordine él y lo planteé por escrito y para que yo siga haciendo... Ahí está, este es un claro ejemplo de cuando el poder, que suele decir que la justicia es independiente, lo que hace es interferir en una investigación y no dejar que se avance. Bueno, pero eso no es nuevo. Eso no es nuevo, ¿no? También es cierto. Pero eso no es nuevo, digamos, no es nuevo. Tal vez, digamos, yo soy una persona esperanzada. Yo creo que hay que reconciliar a la sociedad con la justicia, que hay maneras concretas de hacer cambios. No sé, por ejemplo, cosas que no le van a gustar a los poderes ejecutivos de turno. A ver, ¿cuál es el rol nuestro? El rol nuestro es de contrapeso del poder, no es un rol de hacerse amigo del poder de turno, es un rol de contrapeso. Yo deseo que esta causa de los llamados cuadernos llegue a juicio oral con pruebas válidas porque quiero que la gente vea eso en un juicio oral. Está clarísimo, doctores, han sido muy amables. No, por favor. Muchísimas al gracias porque contrario. da para más y más. Seguramente van a volver en algún otro momento Cuando porque quieran. es tan Gracias. interesante todo lo que pasa en la justicia que uno imagina, ¿viste? Pero después no sabe.